7 personajes afrodescendientes que protagonizaron la historia. Casi siempre cuando se habla de la historia se suele pensar en personajes con rasgos caucásicos o bien blancos, más que en personajes afrodescendientes, pues generalmente recordamos personajes como Napoleón, Julio César, Alejandro Magno, Hitler, Stalin, etc. Cientos e incluso miles de personajes históricos que nuestra historia recuerda son más personas blancas que negras. Pueden haber múltiples razones, quizás porque la historia siempre se nos ha contado con un enfoque occidental, o porque detenerse para retratar la historia de los países africanos nunca ha sido una prioridad. Tan solo el recordar nuestras clases de historia en cualquier grado escolar que me digas, te darás cuenta que son muy pocos los que habrán mencionado a algún personaje afrodescendiente de importancia, pues al igual que en el caso de las mujeres, los negros han ocupado un lugar secundario en la sociedad. Hasta hace bien poco, históricamente hablando, la esclavitud fue prohibida y abolida supuestamente. Hasta hace unos años, los derechos de la mujer y de los negros tuvieron que ser obtenidos a través de la lucha y reivindicados. Luchadores sociales como Martin Luther King, Rosa Parks, etc., son bien reconocidos por la lucha contra el racismo. Hoy hemos visto que quieren incluir en todas las obras, tanto de ficción histórica como en las que no son ficción, como los documentales, a los afrodescendientes, sin que en realidad estos fueran retratados por los autores de dichas obras o inclusive por la investigación histórica en sí, como miembros de esta raza, como si no hubieran existido afrodescendientes que tuvieran historias, mitos o leyendas dignos de ser contadas o llevadas a la pantalla chica y grande. Hoy veremos a algunos de ellos. Número 1. Yasuke, el samurái. Yasuke o Yasufe fue un esclavo que llegó a las tierras de Japón en el año de 1579, junto con un sacerdote jesuita que era su amo, llamado Alessandro Balignano. De inmediato, Yasuke o Yasufe, que es el nombre que se considera era el verdadero, causó un gran revuelo en Japón, evidentemente porque los japoneses en su aislamiento no habían visto jamás un hombre así, de ese color. Se dice que en las calles se amontonaban para observar semejante prodigio de la naturaleza, y que se montaban unos con otros para poder verlo mejor, terminando algunos de esos japoneses curiosos aplastados por la multitud. Yasuke junto con su amo se presentarían frente al que en ese entonces era el hombre más poderoso de Japón y el primer unificador después de una sangrienta guerra entre clanes, llamada Sengoku Jidai. Este personaje no era otro que Oda Nobunaga, quien al ver a Yasuke se sorprendió tanto que se cuenta ordenó a Yasuke el abrir su atuendo hasta la cintura y de esa manera procedió a limpiarle la piel, pues no creía que este hombre fuera de ese color de nacimiento y que en realidad estaba pintado. Después de que sus criadas tallaran la piel de Yasuke con toda clase de jabones y de aceites, y comprobando así que no se trataba de algún truco y que en verdad Yasuke era de ese color de piel, Oda le pidió a los jesuitas que dejaran a ese hombre a su servicio. Los jesuitas aceptaron, pues les convenía quedar bien con aquel que era en ese entonces de facto el máximo poder de Japón, así que se lo regalaron. Yasuke, se dice, era un joven de 25 años, sano y bien nutrido, así como de apariencia fuerte, con el color negro completamente como un buey, y algunos lo compararían como un carbón. Además, Yasuke ya sabía hablar algo de japonés. Aparte de eso, había una diferencia que lo hacía también ser objeto de atracción entre los japoneses, y es que Yasuke era un hombre muy alto, de alrededor de 1,90, que para los japoneses eso era demasiado, ya que los japoneses llegaban a medir de media alrededor de 1,57 metros. Esa era la medida media de un japonés en 1900. De modo que ver un hombre alto, con piel negra y fornido, era toda una visión para los japoneses. Hay controversias en las que se dice que Yasuke solo era un sirviente de Nobunaga, pero en realidad Nobunaga le guardó un gran aprecio a Yasuke. No era un esclavo, sino que era una especie de guardaespaldas del daimyo, y en realidad llegó a ostentar el título de samurái, algo demasiado extraño para la época porque ningún extranjero había sido nombrado como tal en la historia. Después de Yasuke habría muchos más, que si los quieres conocer puedes ver mi video sobre el último samurái y sobre la serie Shogun, en donde se habla de los dos protagonistas que al igual que Yasuke eran extranjeros y se convirtieron en samurái. Como sirviente de Nobunaga recibía un pago por sus servicios. Una de las razones por las que se considera que Nobunaga le tenía un especial aprecio a su samurái era porque Yasuke llegó a compartir la mesa con su daimyo, algo que ni siquiera los sirvientes de confianza habían tenido el honor de hacer. Sin embargo, la rebelión de Akechi Mitsuhide, uno de los samuráis de Oda Nobunaga, terminó con la vida de este último,
y Yasuke se defendió como pudo, pero perdió ante los rebeldes. Y a diferencia de Nobunaga y su hijo, así como de otros samuráis, Yasuke no cometió seppuku, que era la tradición de acuerdo al código de honor samurái, si es que este último era derrotado. Akechi le perdonó la vida, no por piedad sino porque consideraba a Yasuke algo inferior a un hombre, más bien un animal, así que no estaba obligado a cumplir con los preceptos de un samurái verdadero. Se dice que volvió con los jesuitas y desde allí se le perdió la pista. Algunos piensan que regresó a su lugar natal, que era Mozambique. Quise hacer un video en específico sobre este personaje por las controversias que desató, pero en realidad no hay mucha información sobre él para un video completo. De cualquier manera, si se quiere profundizar en el samurái negro, Thomas Lockley, un historiador británico, ha escrito sobre el tema, siendo uno de los que más profundidad y riqueza le ha dado a la historia de este peculiar samurái. Inclusive afirma que Oda Nobunaga antes de morir le pidió a Yasuke que cortara su cabeza, es decir, lo nombró su Kaishakunin, o segundo en el seppuku o suicidio ritual, y le pidió que llevara su espada a su hijo. Yasuke entonces era la mano derecha de Nobunaga, además de que se cuenta que era muy culto y sabía leer, contándole historias a Nobunaga de su país natal y de la India, que fue el primer lugar que visitó antes de llegar a Japón. Sin dudas, un personaje muy interesante del cual inspirar cualquier obra de ficción. Número 2. El Diablo Negro. Tomás Alexandre Dumas. En mi reseña histórica de la película Napoleón, hablé de este personaje, pues aparece en esta película de Ridley Scott, y no es cuestión de inclusión forzada, sino que en realidad era uno de los generales napoleónicos, y uno de los más importantes. Sin embargo, pocas veces es mencionado. Su hijo, llamado Alexandre Dumas, se inspiraría en la vida de este general para hacer su obra, El Conde de Montecristo. La vida de Alexandre Dumas es interesante sin dudas y quizás merezca un video aparte. Nacido en la isla de Santo Domingo en 1762, fue uno de los primeros hombres subsaharianos en obtener el rango de general en el ejército francés. Con 31 años de edad, dirigiría un ejército de 53.000 hombres durante la campaña napoleónica en Italia. El joven Alexandre sería vendido por su propio padre, un marqués, y después en Francia sería recomprado por este, liberándolo después y dándole una educación como la de los nobles de la época. Educado por un mestizo como él, llamado Joseph Bologne, conocido por el dominio de la esgrima y el violín. Por una disputa con su padre, este lo desheredó, y Tomás se uniría al ejército francés como soldado raso en el regimiento de dragones de la reina. Utilizaría el apellido de su madre, Dumas, para proteger la reputación aristocrática de su familia. Ya en el ejército conocería importantes generales de la Revolución Francesa. Medía 1.85 metros, su estatura y su habilidad en el manejo de las armas le hizo ascender rápidamente en la jerarquía militar, siendo ascendido como teniente coronel, pero en los meses siguientes sería nombrado general y enviado al mando del ejército de los Alpes en 1793. 3 años después, en 1796, se incorporó al ejército de Italia al mando de un tal Napoleón Bonaparte. Tiene sus rencillas con Berthier, quien minimiza su papel en una de las batallas, de modo que su división es disuelta e integrada al general Massena. Sin embargo, recupera su prestigio al defender un puente de un contraataque austriaco con gran valor y bravura, en donde resulta herido, pero Napoleón por su proeza lo llamaría el Horacio Cocles del Tirol, en honor a un héroe romano, y los austriacos lo llamarían el Diablo Negro. Por este valor y capacidad demostrados, Napoleón lo lleva a su campaña en Egipto y Siria en 1798, en donde su relación se intensifica concediéndole a Napoleón el mando de la caballería del ejército de Oriente, siendo uno de los primeros en entrar a Alejandría, dirigiendo posteriormente la represión en la revuelta del Cairo. Sin embargo, su carrera meteórica y una posible mayor predominancia en la historia de Francia y del Imperio terminaron cuando en una ocasión y a raíz de varios desacuerdos con Napoleón, le diría: «Por la gloria y el honor de la patria yo daría la vuelta al mundo, pero si solo se tratase de un capricho suyo, no daría un solo paso». Napoleón entonces le daría permiso para abandonar Egipto y regresar a Francia. Sin embargo, en su viaje de regreso sería tomado prisionero por los napolitanos, quienes lo retuvieron desde 1799 a 1801. Presa de malos tratos y siendo víctima de torturas, Alejandro regresaría a Francia medio sordo y ciego, así como cojo. Napoleón, siendo ya el primer cónsul, lo mandó a las reservas del ejército, recibiendo una pensión de 4.000 francos que le garantizaba cierto bienestar.
pero no recibió su pago por la campaña en Egipto y por el cautiverio. Según Frederick Regent, fue víctima más bien de sus sentimientos republicanos más que de su color de piel. Aunque en 1802 Napoleón volvería a permitir la esclavitud y los soldados así como oficiales negros debían de abandonar el ejército. Sin embargo, por una exención especial, Dumas continuó siendo parte de él. Algunos creen que otra de las razones de su desgracia sería el negarse a participar en el sofocamiento de la rebelión de esclavos en Haití. Número 3. Yanga y la rebelión de los cimarrones. Sobre la historia de México y de la mayoría de países que conformaron en su momento el reino español, se ha hablado mucho. Algunos consideran que los españoles vinieron a invadir y a colonizar estos territorios, maltratando a los indígenas y esclavizándolos. Sin embargo, las recientes investigaciones ponen en duda esta retórica o este discurso, al cual se le ha llamado la leyenda negra. La verdad es que los indígenas fueron evangelizados y como miembros de la sociedad religiosa hubo muchos intentos de protegerlos para evitar que precisamente se les esclavizara, como la Bula Sublimis Deus, emitida por el Papa Pablo III, en la cual impedía la esclavitud y toda especie de maltrato a los indígenas, además de que establecía el derecho a la libertad y la conveniencia de enseñar la doctrina religiosa entre ellos. Si bien los indígenas fueron protegidos por estas instancias, tanto por la religión como por la corona, al Isabel la Católica prohibir que se les tratara injustamente como súbditos suyos, teniendo las mismas obligaciones así como derechos. Los verdaderos miserables eran los negros, quienes traían de África para encargarse de las actividades más pesadas que los indígenas, por ser ya católicos, no podían hacer por ley. Antes de que se pensara en cualquier independencia por parte de los criollos, una población de afrodescendientes en Veracruz se rebelaría en contra de los españoles. El caudillo de esta rebelión es precisamente Gaspar Yanga. El tráfico de esclavos se dio entre los años de 1519 a 1810 y eran traídos principalmente para trabajar en las plantaciones de azúcar. Muchos de ellos eran provenientes de África, pero otros venían de las islas del Pacífico. Se había determinado que vinieran más esclavos varones que mujeres. El primer lugar autorizado por la corona para recibir esclavos fue la Villa Rica de la Veracruz. Luego sería Tuxpan y Campeche. Los españoles se darían cuenta de que los negros eran particularmente más resistentes al clima tropical, desempeñando mejor las labores que los indígenas. Los esclavos pronto protestarían por los malos tratos y algunos de ellos harían insurrecciones armadas. Otros tantos escaparían, siendo esto penado según las leyes derivadas de la ética nicomaquea sobre el trato de esclavos. A los que lograban escapar se les llamaba cimarrones y hacían sus propias chozas o quilombos. En este contexto es que nos encontramos con Yanga, quien sería traído de Ghana a la Nueva España en 1579, desembarcando en Veracruz, conduciéndolo encadenado a una de las fincas azucareras y de alcohol, en la provincia que hoy en día lleva su nombre. Lo describían como excepcionalmente alto, fuerte e inteligente, sabía hablar español con soltura. Pronto huiría de su cautiverio y junto con otros cimarrones se refugiarían muy cerca de lo que ahora es la ciudad de Córdoba, en 1570 aproximadamente. Otros más se unirían a su causa hasta juntar la cantidad de 500 cimarrones para 1609, por lo que una revuelta a gran escala se esperaba. El virrey de aquel entonces no hizo caso a las denuncias de que había una rebelión que ocurriría el 6 de enero de ese año, hasta que los cimarrones comenzaron a saquear las haciendas de los alrededores de los sitios en donde se decía se escondían. No solo saqueaban las haciendas o fincas para poder sobrevivir, sino que también asaltaban la ruta México-Veracruz, una ruta importante donde transitaban las mercancías que provenían del Atlántico. La ruta, por lo tanto, era relevante para el desarrollo económico y comercial de la Nueva España. La rebelión de los cimarrones, dirigida por Yanga, fue interesante porque a pesar de que el virrey enviaba milicias para enfrentar a los rebeldes, estos les hicieron frente y casi siempre los derrotaban, y se ocultaban en las selvas veracruzanas que eran de difícil acceso para los españoles, por lo que atacaban y se refugiaban. Además de derrotar a las milicias, los constantes asaltos sobre aquella ruta desestabilizaron la economía novohispana. El puerto de Veracruz fue el más atacado, en donde la entrada y salida de mercancías se vio afectada, de modo que con base en las circunstancias, sostener una guerra con los cimarrones se convirtió en algo poco redituable y desesperanzador. El virrey enviaría un grupo conformado por indios, criollos y mestizos para acabar con los revoltosos, que sumaban alrededor de 550 hombres, de los cuales, según el sacerdote jesuita Florencio Laurencio, solo 100 eran soldados españoles y el resto eran reclutas y aventureros. Para ese entonces, Yanga ya llevaba 30 años fugitivo. Los cimarrones, que al principio se mantenían con el saqueo,
comenzaron a desarrollar la agricultura y la cría de aves de corral. Aunque el grupo enviado por el virrey logró algunas victorias, fueron más las derrotas infligidas por los rebeldes. El conocimiento superior de Yanga sobre el territorio lograría las suficientes bajas y batallas ganadas para obligar al virrey a negociar. Dándose cuenta los españoles de que estos cimarrones no volverían a la esclavitud, finalmente Yanga ofrecería la paz con la condición de que los españoles le cedieran un pequeño territorio en donde pudieran vivir los rebeldes, con la promesa de apoyar a la corona en caso de que estos fueran atacados. Además ofrecería devolver a cualquier esclavo que escapase y llegara a ese territorio. Esta cláusula fue necesaria para calmar la preocupación de que otros esclavos se rebelaran y fuesen a las tierras cedidas por la corona a Yanga. Le concederían entonces a la familia de Yanga el derecho de gobernar esas tierras y los franciscanos serían los que atenderían a la gente de ese lugar. En 1618 la corona española aceptó los convenios, la población crecería y pedirían más tierras a la corona que se las cedería en 1630, estableciendo el primer pueblo libre del continente americano llamado el Pueblo Libre de San Lorenzo de los Negros en los alrededores de Córdoba. Después cambiarían el nombre a Yanga en honor al Libertador. Aunque seguirían siendo presas de los españoles, quienes atacaban sus propiedades, como los trapiches azucareros y las fábricas de aguardiente, pues el poblado era muy productivo y comenzaba a competir económicamente con la sociedad española colonial. La rebelión de Yanga y su éxito animaron a que existieran varios intentos por parte de los mismos negros e indígenas, aunque para la población mexicana esta historia, como la de los pueblos afrodescendientes, es desconocida mayoritariamente. 50 años después de la independencia de México, Gaspar Yanga fue nombrado héroe nacional. Número 4. Toussaint Louverture. Hablando de libertadores y de héroes nacionales, uno de ellos sería el conocido como el Iniciador, Louverture. Su nombre completo sería François-Dominique Toussaint Louverture. Fue un político y militar, el más importante de entre los dirigentes de la Revolución Haitiana. Llegó a ser gobernador de Saint-Dominique, que fue el nombre que le dieron los franceses al actual Haití. Aunque sufrió la esclavitud, el amo de Louverture, un hombre de ideas más liberales y relativamente humanitario, le enseñó a Louverture a leer y a escribir en francés, e hizo de él su cochero y contramaestre de su hacienda. A pesar de su corta estatura, era muy buen jinete y conocía muy bien las plantas medicinales. Fue liberado en 1776 cuando tenía 33 años de edad. Al llegar la Revolución Francesa, los negros se rebelaron esperando conseguir los beneficios de esta para su propia raza. Louverture sería en principio edecán del líder militar Georges Bizeau. Sería instruido en las estrategias militares por los españoles y al mando de 3,000 soldados consiguió algunas victorias en poco tiempo. Es por ello que se le llamó Louverture, que significa precisamente el iniciador, convirtiéndose en general del ejército del rey de España. El 29 de agosto de 1793, Toussaint hizo pública su proclamación en la que se presentaba como líder de los negros. Hermanos y amigos, soy Toussaint Louverture. Quizás el conocimiento de mi nombre haya llegado hasta ustedes. He iniciado la venganza de mi raza. Quiero que la libertad y la igualdad reinen en Santo Domingo. Trabajo para que existan. Uníos, hermanos, y luchad conmigo por la misma causa. Arrancad de raíz conmigo el árbol de la esclavitud. Vuestro muy humilde y muy obediente siervo, Toussaint Louverture, general de los ejércitos del rey para el bien público. La popularidad que adquirió despertó la desconfianza de sus jefes, que planearon deshacerse de él. Sin embargo, logró sobrevivir a la conjura, pero su hermano menor murió. La poca atención prestada por los españoles le convenció que solo querían desestabilizar a los franceses, pero no tenían ninguna intención de liberar a los esclavos, ni de abolir la esclavitud. Los comisarios de la República Francesa llegarían a la Española para hacer valer los derechos de la gente de color, pero la parte francesa de la isla estaba ocupada por la Marina británica y las tropas españolas, así como numerosos monárquicos franceses que se habían unido a ellos. El 29 de agosto, el mismo día de la proclamación de Louverture, se liberó a todos los esclavos para que estos se unieran a la revolución. Al año siguiente, un grupo de delegados haitianos, en donde se encontraba el diputado Jean-Baptiste Belly, un negro liberto, ganó las elecciones, siendo el diputado del departamento norte de la parte francesa de la Española. La Convención Nacional ratificó esta decisión, terminando de esa manera la esclavitud en todos los territorios de la República Francesa. Los generales franceses quisieron convencer a Louverture de unirse a la República Francesa, así es que Toussaint
Abandonaría a sus aliados españoles al ver que no tenían intenciones de abolir la esclavitud y los que habían sido antes sus aliados ahora eran sus enemigos. El ejército que estaba a su mando atacó a las poblaciones españolas, tomando algunas de ellas. Logró repeler a los españoles hasta la frontera oriental de la isla y consiguió derrotar a sus antiguos jefes que habían permanecido leales a España. En 1795, la Convención francesa lo ascendió a general de brigada. Sería ascendido un año después por el Directorio francés, el nuevo gobierno de la República, como general de división. Louverture, sin embargo, no solo era un buen militar, sino también un hábil político, intentando rehabilitar las plantaciones y convenciendo a los colonos de unírsele ahora en contra de los españoles. Sin embargo, no fue capaz de expulsar a los británicos de la isla. Gracias a las armas llegadas por la Comisión en 1796, Louverture contó con un ejército de 51,000 soldados, reemprendiendo la lucha contra los británicos y venciéndolos en algunas de las batallas, haciendo que los británicos negociaran, evacuando las partes de Saint-Dominique, ocupadas por los ejércitos de Su Majestad Británica. En 1798 los británicos abandonaron la isla de la Española. Vencería después a su rival, André Rigaud, en 1800 en la conocida como Guerra Civil Haitiana. Deseoso de restaurar la economía de la colonia, Louverture publicó un reglamento de cultivos que obligaba a los negros a trabajos forzados, lo que ocasionó un descontento que traería como consecuencia revueltas de negros que inclusive degollarían a varios blancos. En pocos días, Toussaint dispersó a los rebeldes y fusiló a los cabecillas, entre quienes se encontraba su sobrino. Para conseguir el apoyo de los blancos, llamó de nuevo a los colonos huidos y estableció la religión católica como la religión oficial. Tratando de unificar la isla, Louverture se dirigió hacia la parte española y la conquistó en un mes, entrando en Santo Domingo el 26 de enero de 1801. Proclamó una constitución autonomista que le concedía plenos poderes perpetuos. Sin embargo, esto no duraría. Napoleón quería recuperar la española, así es que envió un ejército al mando de su cuñado, el general Leclerc, para reconquistar la colonia francesa en 1802. Louverture sería tomado como prisionero y enviado a Francia con su familia. Sin embargo, diría: al derrocarme, solo se ha abatido el tronco del árbol de la libertad de los negros, pero este volverá a brotar de sus raíces porque son muchas y muy profundas. Fue encarcelado en un castillo en las montañas del Jura, muriendo allí el 27 de abril de 1803 por una enfermedad y la falta de asistencia médica. Los franceses, sin embargo, no lograrían restituir la esclavitud en la española gracias al poderío militar construido en la época de Louverture. Los negros derrotaron a los franceses en la batalla de Vertières en 1803. Un año después, se declararía la independencia de la isla, renombrándola con su nombre original, Haití, que significa tierra montañosa. Número 5. Mansa Musa, el hombre más rico de la historia. Recordamos a personajes como Marco Licinio Craso, el conocido como el hombre más rico de Roma, un poco más actual a Rockefeller y quizás a Musk y a Bezos como los hombres más opulentos. Pero no muchos conocen a Mansa Musa, el hombre más rico de la historia, y este fue un hombre africano, llamado igualmente Musa I de Mali. La palabra Mansa significa rey de reyes o emperador. Musa tuvo una gran variedad de títulos como emir del Manding, señor de las minas de Wangara y conquistador de Ganata, gobernando en al menos una docena de estados. Gran parte de la información sobre Mansa Musa proviene de los árabes, después de su Hajj o peregrinación hacia la Meca, un lugar de gran importancia religiosa para los musulmanes. Mansa ascendió al trono por medio de una práctica en donde se nombraba un diputado, en donde el rey en turno nombra a este diputado mientras hace un viaje o peregrinaje, de modo que el diputado es considerado un heredero, y así es que si el rey no regresa de su expedición o peregrinaje por alguna razón, el diputado obtiene la corona, de modo que el rey que nombró a Musa su diputado no regresó de su expedición, que tenía como objetivo explorar los límites del mar Atlántico. El académico egipcio Al-Umari cita a Musa: el gobernante que me precedió no creía que sería imposible alcanzar el extremo del océano que rodea la tierra. Quería alcanzar ese fin y estaba determinado a continuar su plan, de modo que equipó 200 barcos llenos de hombres y muchos otros repletos de oro, agua y provisiones suficientes para muchos años. Ordenó que el capitán no regresara hasta que hubiera alcanzado el otro confín del océano o hubiera terminado con todas las provisiones y el agua. Así partieron en su travesía, estuvieron ausentes durante un largo periodo y al final un solo barco regresó.
Cuando se preguntó al capitán, este respondió: «Oh príncipe, nosotros navegamos durante mucho tiempo hasta que vimos en medio del océano un gran río que corría masivamente. Mi barco era el último, todos los demás estaban delante y fueron absorbidos en el gran remolino, y no volvieron a aparecer jamás. Yo navegué de vuelta para escapar de esta corriente». Pero el sultán no le creyó, ordenó que 200 barcos fueran equipados para él y sus hombres, y 1000 más con agua y provisiones. Entonces me confió la regencia durante el término de su ausencia y partió con sus hombres, para no regresar ni dar señales de vida jamás. Mansa Musa. El hijo y sucesor de Musa también fue nombrado diputado cuando Musa hizo su peregrinación. Musa era un musulmán devoto y por ello es que debía de peregrinar a la Meca de acuerdo a los preceptos islámicos. Consideraba el Islam como el fundamento del mundo culturizado del Mediterráneo oriental, haciendo que esta religión creciera en su imperio. La peregrinación de Musa se inició en 1324, una procesión de la cual formaron parte 60.000 hombres y 12.000 mujeres, cada uno de los cuales portaban barras de oro de 4 libras de peso, heraldos que vestían de seda y portaban cetros de oro, caballos y bolsas de mano. Musa cubrió los gastos de toda la procesión. También con la comitiva iban 80 camellos, según los informantes, portaba cada uno de ellos entre 50 y 300 libras de polvo de oro. Musa regaló oro a los pobres, y también hizo donaciones a las ciudades en las que pasaba en su camino hacia la Meca, como el Cairo y Medina, además de erigir mezquitas cada viernes que pasaba de su peregrinaje. Existen innumerables relatos de los testigos de este peregrinaje que quedaron asombrados por la riqueza y grandeza de esta peregrinación. Si pensaban que regalar oro era la solución para los problemas económicos y la disminución de la pobreza en la región, pues se equivocan, pues al igual que algunos ingenuos que piensan que imprimir más dinero es igual a aumentar la riqueza, Musa, con sus acciones de caridad, devastó la economía de la región. Pues como el oro lo regaló en abundancia, este preciado metal se devaluó por los siguientes 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que por la abundancia de oro, este valía menos, produciéndose una hiperinflación en los bienes de consumo y equipo. Para arreglar la situación, Musa tomó prestado todo el oro que pudo portar de los prestamistas del Cairo a un elevado interés. Fue la primera y la única vez en la historia en la que un solo hombre controló directamente el precio del oro en el Mediterráneo. Musa construyó mezquitas y madrasas en Tombuctú y Gao. Entre las más populares es la madrasa o Universidad de Sankore, erigida durante su reinado. Construyó también un salón de audiencias en Yani, un monumento admirable, generando con ello un nivel urbanístico avanzado en las principales ciudades de su imperio. Una de las ciudades que más se benefició fue Tombuctú, en donde construiría un gran palacio y la mezquita de Djingareiber, que todavía se mantiene en pie. Esta población se convertiría en un centro de comercio, así como de cultura y de religión islámica, fundándose varias universidades en la ciudad. Fue tan renombrada que los europeos del sur se enteraron de la existencia de esta ciudad comercial y la plasmaron en sus mapas para poder comerciar con ella, sobre todo Venecia, Génova y Granada. La Universidad de Sankore de Tombuctú fue equipada con un nuevo personal durante el gobierno de Musa, añadiéndose juristas, matemáticos y astrónomos, convirtiéndose en un centro de aprendizaje y cultura, atrayendo académicos y estudiosos musulmanes de toda África y Oriente Medio. El Palacio de Musa es la única construcción que ha desaparecido, pero aún se mantienen en pie la mezquita y la universidad. No se sabe con precisión la fecha de su muerte y sigue siendo un debate entre académicos e historiadores, pues se piensa que fue en 1332 cuando su hijo se hizo con el trono. Otros creen que fue poco después de regresar de su peregrinaje a la Meca en 1325, y algunos piensan que seguía vivo en 1337. Según un cronista de la época, la apariencia física de Mansa era un joven color moreno, de rostro agradable y figura hermosa. Número 6. Alessandro de Medici, el príncipe negro de Florencia. Seguramente si hablamos de los Medici, nos haremos una idea de quiénes son los miembros de esta familia, sobre todo si hablamos de la Italia renacentista. Los Medici, al igual que los Borgia o los Tudor en Inglaterra, era una familia de gran poder y distinción, generalmente relacionados con los artistas y maestros del Renacimiento, ya que esta familia funcionaba como mecenas. Es decir, ellos contrataban y pagaban a los maestros del Renacimiento para crear obras de gran relevancia artística. Los Medici eran la familia más poderosa de Florencia. Quizás nombres como Lorenzo de Medici nos vengan más rápido a la memoria y podamos decir con certeza quién era, pero el personaje que ahora voy a mostrarles fue uno de los descendientes de esta familia,
y era negro. Llamado Alessandro de Medici, también apodado como el Moro, nacido en 1510, como no podía ser de otra manera, en Florencia, Italia. Reconocido como hijo ilegítimo de Lorenzo II de Medici y nieto entonces de Lorenzo de Medici, aunque algunos piensan que en realidad era hijo de Julio de Medici, el que sería en el futuro el Papa Clemente VII. Su madre fue una sirvienta negra que servía a la familia Medici. En algunos documentos aparece su nombre, llamada Simonetta de Colavecchio. Estudiaría en Roma junto con su media hermana Catalina de Medici, quien sería en el futuro la reina de Francia. Después de que Carlos V invadiera los estados pontificios y los Medici fueran restituidos en el poder por medio de un acuerdo entre el emperador Carlos y el Papa Clemente VII, este último dejó al mando de Florencia a Alejandro, que en ese entonces tenía 19 años y había sido declarado duque, aunque se expresaron mal de su gestión y gobierno, diciendo que era cruel e incompetente. Su primo Hipólito iría a protestar para obtener el cargo que tenía Alejandro, pero murió en el camino y se le acusó a Alessandro de ser el asesino. Alessandro se casaría con la hija ilegítima del emperador Carlos, Margarita de Austria. Sin embargo, permanecería fiel a su amante, Tadea Malaspina, con quien tuvo 2 hijos ilegítimos, Julio y Julia. Sería finalmente asesinado por su primo, Lorenzino di Medici, supuestamente en pro de la República. Lorenzino, sin embargo, le tendió una trampa a su primo, lo llamó a su casa con la promesa de un encuentro sexual de Alessandro con la hermana de Lorenzino. Sin prever las intenciones de su primo, este se presentó sin escoltas ni armas, esperando por la mujer. De improviso, Lorenzino y uno de sus sirvientes se lanzaron en contra de Alessandro y lo acuchillaron múltiples veces. La muerte de Alessandro no se quedaría sin consecuencias para Lorenzino, pues también sería asesinado por órdenes del emperador Carlos V, en venganza por haberle arrebatado a su yerno. Número 7. Vicente Guerrero, el primer presidente negro de la historia. Para los mexicanos, el nombre Vicente Guerrero no debe de ser un nombre que le sea indiferente, ya que este sería uno de los caudillos de la independencia mexicana, uno de los últimos caudillos que quedaron junto con Guadalupe Victoria, quienes haciendo una guerra de guerrillas seguían luchando por su sueño de un país libre e independiente de España. Lo interesante de Vicente Guerrero es que es un hombre de origen indígena y afrodescendiente. Al igual que algunos consideran de Morelos, otro de los héroes patrios, quien también era de ascendencia africana. Nació en Tixla en 1782. Vicente Guerrero pactaría con Agustín de Iturbide en uno de los clásicos hechos históricos del país, conocido como el Abrazo de Acatempan. Con la posterior creación del ejército trigarante, y emanando del Plan de Iguala y la creación de los Tratados de Córdoba, firmados por el último virrey Juan O'Donoghue, en los que se establecerían 3 garantías del país, que se resumen en 3 palabras: unión, religión e independencia. Tras esto, se consumaría la independencia de México el 27 de septiembre de 1821, por lo que algunos creen que la celebración de la independencia de México debería de hacerse ese día y no el 15, ya que la consumación fue con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Ocupó diversos cargos en la nueva nación independiente hasta convertirse en 1829 en presidente de México, pero por un breve periodo de tiempo, pues fue traicionado y juzgado, así como fusilado por órdenes de su vicepresidente Anastasio Bustamante. Acciones que luego se declararían inconstitucionales. Fue declarado posteriormente como benemérito de la patria y en 1849 se crearía en su honor el estado que hoy lleva su nombre. El general Guerrero es un mexicano que nada debe al arte y todo a la naturaleza. Tiene un talento claro, una comprensión rápida y extraordinaria facilidad para aprender, no habiendo recibido ningún género de educación. Y habiendo comenzado su carrera en la Revolución, muy pocas lecciones pudo tomar de elocuencia y cultura en los cerros y bosques entre indígenas y otras castas, a cuya cabeza hacía una guerra obstinada a los españoles. Su genio solo pudo conducirle hasta el punto a que le hemos visto llegar, y su constancia es a la verdad un testimonio irrefragable de que posee virtudes sociales. Se dispensaba la poca urbanidad de su trato familiar y algunos resabios del hombre de los bosques, en obsequio de sus grandes servicios y más que todo su humanidad y de su amor constante por la libertad. Lorenzo de Zavala, 1831. Descripción de Vicente Guerrero. De modo que técnicamente Guerrero fue el primer presidente afrodescendiente de la historia y uno de los héroes nacionales más conocidos y admirados.
Estos han sido solo algunos de los múltiples personajes históricos africanos o afrodescendientes que han tenido una participación activa y protagonista en la historia. Personajes que bien valdría conocer sus vidas e inclusive las plataformas o el cine podrían inspirarse en su imagen y crear protagonistas reales de la historia africana sin necesidad de incurrir en inclusiones que no tienen nada que ver con la realidad, pues muchos de estos personajes han tenido una vida que bien vale ser contada en una sala de cine o en un teatro. Que fuera inspiración como lo es cualquier personaje histórico conocido occidental. Tanto mujeres como negros, como indígenas, etc., han sido muy pocas veces vislumbrados por el ojo de la sociedad y de la cultura, invisibilizados de cierta manera, pero que quede constancia en este video y en otros que he subido al canal, de que han sido todos ellos protagonistas de la historia en determinado momento histórico. Aquí tenemos 7 personajes que lo prueban, y también otros más que no incluyen esta lista, pero que en un futuro les dedicaré otro video. Como por ejemplo, Chevalier de Saint-Georges, quien sería conocido como el Mozart negro, o como San Martín de Porres, un afrodescendiente que fue miembro de los dominicos y que llegó a convertirse en un santo de la Iglesia Católica, o Alexandre Dumas, hijo de Tomás Alexandre Dumas, el que vimos en esta lista, quien escribió varias novelas y trabajos literarios de gran calidad e importancia en Francia y el mundo entero. ¿Pero tú qué piensas al respecto? ¿Conocías a estos personajes históricos afrodescendientes? ¿Cuáles otros conoces que piensas serían dignos de entrar en esta lista? Dale like y suscríbete si te gustó este video o te gusta mi contenido. Comparte este video con las personas que quieran saber más de la historia de estos personajes. Sin más que decir al respecto, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.